acá estábamos imponiendo un sistema para la nación argentina que era la exportación agropecuaria. Eso significó la manera en que nosotros entramos al mundo de la Organización Internacional del Trabajo. Entramos vendiendo materia prima y alimentos a los países industrializados. Coincide con el momento en que entran los inmigrantes y que nosotros necesitamos captarlos porque necesitamos mano de obra. Y por otro lado, es la etapa en que Buenos Aires cambia la fisonomía. Deja de ser una aldea colonial para convertirse en una capital que compite con las mejores del mundo. Hasta el año 1980, Buenos Aires fue la quinta ciudad del mundo. ¿Qué pasa? Llegan los inmigrantes. ¿Quiénes inmigraban? Inmigraban especialmente tanos, gallegos, rusos, que eran las zonas que habían quedado fuera de la expansión de la revolución industrial. Estaba industrializado el norte de Italia, el sur, desde donde vino casi toda la gente. No. Esa gente que nunca se iba a incorporar al trabajo si permanecía en Europa, se vino para acá. ¿Y quiénes venían en un principio? Hombres. Los que estaban casados, ¿qué hacían? Dejaban las familias en Europa, se asentaban acá, trataban de hacer un dinerito y después reclamaban la familia para que vinieran. Pero la mayor parte de los que venían eran hombres solos y extremadamente jóvenes. Cuando digo extremadamente jóvenes, digo chicos de 14, de 15, de 16, que venían acompañados de un hermano que por ahí tenía 22, o venían con los papeles fraguados. El mar que nos trajo la rueda. El mar que nos trajo, efectivamente. Eso se vendía, los papeles, porque la gente necesitaba venir y venía. Ahora, ¿qué ocurre en una sociedad donde los que están viniendo, que son un número inmenso, son varones y no hay mujeres? Yo les voy a leer cifras y bueno, de ahí se habla. Entre 1857 y 1887, que es un periodo chiquito, ¿no? 30 años, de ultramar entraron 860.000 personas, 859.919, de los cuales 571.057 eran italianos, 119.000 españoles, 75.000 franceses, 21.500 ingleses, 16.600 suizos, 14.400 austríacos, 13.700 alemanes, 4.400 belgas, 24.308 de diversas naciones. No nos tenemos que olvidar que la tercera inmigración de Argentina es la árabe. No las vamos a nombrar nunca acá porque los árabes no participaron en el tema de la prostitución, ni como proxenetas ni las mujeres como prostitutas. El 87% eran adultos y el 75% de estos casi 860.000 inmigrantes eran hombres. Entonces había muy poquitas mujeres para muchísimos hombres. ¿Y es cierto que la palabra mina surge porque el que tenía una mujer para prostituir se forraba de dinero? Era porque una mujer prostituida daba tanto dinero como extraer recursos minerales muy apreciados, lo mismo. Era una mina de oro, una mujer era una mina de oro, porque se explotaba. Entonces se produce un desbalance entre los sexos, y si se produce un desbalance entre los sexos y esos hombres que venían eran muchachos, iban a tener necesidades sexuales. La población sobre la que se asentó toda esta inmigración era escasa, había poca, era muy poca la población de Argentina, y las mujeres nativas no daban abasto para tantos hombres. Entonces había una trata muy importante en Europa, que ya es antiguo, que abrió los ojitos y dijo, Argentina, había trata desde antes, pero cuando ven lo que está pasando acá, dicen, ese es un puerto perfecto para ir a instalarnos. Fíjense, ¿cuándo llegan los judíos acá? La inmigración judía, no de proxenetas, sino la inmigración de la gente que vino a las colonias. Después de 1890. Después de 1890. Pero los primeros tratantes judíos que vienen de Polonia, de Rusia, de Hungría, de Rumania, llegan alrededor de 1875. O sea que preceden a la instalación de los judíos que vienen a laburar, como todo el resto de los inmigrantes. La inmigración orgánica, es decir, la inmigración a las colonias, las que organiza el Barón de Hirsch, porque la inmigración informal judía existía desde la época de la colonia. No, desde la época de la colonia no, porque durante todo el periodo de la colonia, por el Tribunal de la Santa Inquisición, estaba prohibido que ingresaran judíos. Lo que pasa es como portugués. Mirá, Buenos Aires es una ciudad donde toda la población es inmigrante, no ahora, desde que se fundó, porque acá no había asentamiento de naturales.
Entonces todos vinieron con Garay desde el Paraguay, después vinieron desde España, vinieron de distintos lugares, pero todos inmigrantes. A fines del siglo XVII y comienzos del XVIII, Buenos Aires se llenó de portugueses. Esos portugueses, se sospechaba, eran judíos, a tal punto que en ese momento ser portugués era sinónimo de ser judío. Todos no pueden haber sido judíos, muchos lo habrán sido y venían escondiendo su situación. Inclusive se dice que algunos apellidos patricios, Rosas. no, Patricio, Chorino también. Pero en Chorén es vasco, Sí, pero no sé por dónde viene, pero el tipo tiene... por alguna cruz. Pero Rosa sí, Rosa sí. Rosa es apellido judío. Todos los apellidos que tienen que ver con flores, con plantas, con árboles, con elementos de la naturaleza y con nombre de ciudades son de origen judío. Sevilla, Córdoba. Sevilla, Córdoba, Roma, Roble, Olmos, Rosa. Por ejemplo, también los que tienen que ver con santos. Santa Marina, ahí tenés unos. Ponce de León, muchos de los nombres de animales también. Todos son de origen judío. Bueno, pero más allá de eso. Como Santa María. Santa Marina. Sí, Santa Marina. Después, bueno, O son muchas adoptados, generaciones. de judíos que adoptan Por supuesto, apellidos apellidos que... de conversos, sí. Ahora, que Pido todo eso disculpas. lo trajeron, es decir, fueron esos personajes judíos y árabes, ya habían emigrado a Europa, eran traídos por la monarquía europea hacia Francia, Inglaterra, Los árabes que vinieron acá, y no, que vinieron a Europa y formaban también, es decir, había una iglesia cristiana, tenía que formalizarse y tenía mano dura con el asunto de la prostitución. no, a ver, permiso. A las brujas la incendiaban en... Perdón, sí, a las brujas sí, porque eran representantes de un discurso que a la iglesia le podía discutir poder, pero no así el tema de las prostitutas. Es más, la Iglesia Católica siempre dijo, está muy mal la prostitución, pero es un mal necesario. San Agustín, todos dijeron, sí, está mal, pero ¿qué se va a hacer? Tiene que Si existir. nosotros somos los primeros Claro. a la prostitución. Pero la Iglesia Católica nunca se opuso, y eso es uno de los argumentos que se discutía en Inglaterra, por ejemplo, cuando se hicieron todas las campañas contra la trata, que acá en Argentina una de las cosas que nos llevaba a ser tan penales, a aceptar la prostitución y la trata de una manera tan natural, era que proveníamos de España y éramos católicos, y que éramos débiles a la carne porque la religión católica siempre había dicho, bueno, ¿qué le va a hacer? Dijo, en algún lado hay que Además, si Hay que te cae la hacer lo que hay que comida de hacer. la carne, ¿cómo te vas a sentir culpable? Claro, había que pecar. Aparte, perdón, con el asunto Sí. de los judíos, alrededor de 1850, 50 y pico, 54 creo, hay judíos franceses, una inmigración de judíos franceses. Claro, pero sí eran muy pequeñitas. Pequeña, Muy pequeña. pero en esa época se produce el primer casamiento judío en la Argentina con rito judío. ¿En Entre Ríos? No, acá en Buenos Acá Aires. en Buenos Aires. Acá en Buenos Aires. No, porque en Entre Ríos los judíos llegan Más tarde. Acá en Buenos Aires. Yo encontré en una revista de la época Ajá. todo un artículo sobre de Navarro Viola, Sí. que es el abogado que pleitea a favor de los judíos en los tribunales, porque en ese momento estaba prohibido el casamiento de judíos. Se tenían que convertir al catolicismo para poder casarse. ¿En qué año me estás hablando? 1850 y pico. Es que no había otro casamiento que no fuera el católico. Que no fuera por iglesia, católico, claro. precisamente, no había otro Claro, casamiento. no había existía. código civil, no había No había casamiento código civil. civil. Claro. Entonces este tipo logra que la justicia autorice un casamiento con el rito Qué judío. interesante. Es muy interesante. Y está descrito todo el rito, cómo lo hacen, todo. Si quieres te interesa, te lo paso. Sí, pasámelo, que es muy interesante. Ahora, justamente el hecho de que haya tenido que llegar a un juicio para poder casarse por su religión es una demostración de la poca población judía que teníamos. Todavía no habían podido hacer fuerza. No, pero no solamente era judío, era cualquier No católico. No cualquier católico. no católico no se podía casar, si no era a través de la religión. De la Inclusive, religión, claro. ahora no me acuerdo del gobernador santafesino, mucho antes de la ley de matrimonio civil, intenta en Santa Fe, mejor dicho, saca una ley de matrimonio civil y no lo fusilan a él, pero fusilan el retrato de él en la plaza principal de Santa Fe. El retrato.
el retrato, ponen el retrato del tipo y lo fusilan. Y eso determina después que la ley es un tipo, un gobernador muy famoso, muy progresista de la época, si bien era un conservador, digamos. Vos fijate como para que no haya realismo mágico en Latinoamérica, ¿no? Fueron a fusilar el retrato. No, pero de todas maneras los proxenetas judíos llegaron antes que el grueso de la población judía. Cuando llega la inmigración del Barón de Hirsch entran 18.000 judíos, o sea, no eran 5 tipos, era mucha gente. Y esa era la gente que venía a laburar, lo mismo que vinieron nuestros abuelos tanos, gallegos o lo que fueran. Acá la gente esta venía a trabajar. Ahora, ¿cuál es el barrio en Buenos Aires donde se ubican los judíos? El primer barrio. No, se ubican, no, Villa Crespo no existía. Se ubican en lo que es las inmediaciones de la actual Plaza Lavalle, donde está Tribunales. ¿Dónde está la Sinagoga de Libertad? ¿Ubica la Sinagoga de Libertad? La Sinagoga de Libertad es la primera sinagoga que se construye en la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué es el barrio judío? Si ustedes recuerdan, ahí en Viamonte había estado el famoso Puente de los Suspiros. El Puente de los Suspiros era un lugar pecaminoso. Ya había burdeles desde la época de la colonia. Estos judíos que llegan en el 75 y que eran proxenetas y que empiezan a organizar todo el tema de la trata, porque las mujeres nativas que eran prostitutas no daban abasto, comienzan a colocar burdeles por la calle Libertad, Lavalle, Talcahuano, Viamonte, eso se llena de prostíbulos. Los judíos que llegan a Buenos Aires, no los que van a la colonia, ¿a dónde se van a radicar? Donde hay otros judíos. Porque estos no es que tenían un cartelito que decían somos tratantes de blancas, somos proxenetas, somos rufianes, ni tenían un cartel en la puerta de la casa. Ellos eran judíos ortodoxos. Esta gente que organizó la trata y tuvo la sociedad Varsovia, después su Midal, vivían en una especie de esquizofrenia. Ellos eran judíos ortodoxos observantes. Ustedes vieron los que andan por ahí por Villa Crespo, que visten, los que por 11 y también hay menos, pero bueno, los que usan la ropa oscura, bueno, exactamente, y que usaban eso sobre todo, ¿se acuerdan? Que ahora ya no los usan más, que en aquel entonces se conocían como caftén. A los proxenetas se los llamaban caftén porque usaban justamente ese sobre todo. Ahora esta gente era observante, querían cumplir con todos los ritos de la ley mosaica, pero por otro lado traficaban con la prostitución, que para la religión judía está vedada. Entonces los vecinos, los que se iban instalando alrededor, se daban cuenta que esta gente que vivía muy lujosamente no vivían del comercio como ellos, no vivían de laburar, vivían de otra cosa, y se empezaron a dar cuenta que lo que hacían era trata de personas. Porque estos caftenes, estos proxenetas, todos tenían un comercio, generalmente todos eran peleteros. Eso les daba una fachada de decencia, de legalidad, pero no vivían de la peletería, vivían de lo otro, de traficar con las chicas. El cuero de las chicas. Vivían exactamente, vivían de la piel de las chicas. Efectivamente. Ahora, ¿qué les pasa a los judíos que viven en las inmediaciones y que no están en la trata? Por un lado, no les gustaba vivir al lado de gente que les jura, pero por otro lado tenían temor, terror a un brote antisemita, porque ellos ya venían de lugares donde el antisemitismo era muy fuerte. Entonces organizan una sociedad y comienzan a luchar contra los tratantes de blancas. Por eso digo que no pasó mucho tiempo. Y de hecho empiezan a mudarse. Se mudan para el 11 y se constituye el segundo barrio judío por excelencia, que es el del 11, después se van a ir a Villa Crespo. ¿Cómo se llama el organismo que controla la sociedad judía? La DAIA. Ahora, pero me dijiste que en aquella época... No, en aquella época no existía la DAIA. En realidad lo primero no fue la DAIA, lo primero fue la AMIA. La AMIA, que es la ayuda mutual, así como los gallegos juntaban... Para la cuestión política es la DAIA. Pero lo primero que aparece cuando hay grupos de migrantes, porque inmigrantes no son las organizaciones que tienen el aspecto político, aparecen las de ayuda mutua. Si alguien no se podía enterrar, que le pagaran el velorio y el entierro. Si alguien no tenía dinero para comer, que le dieran un subsidio. Entonces los italianos, los españoles, los vascos, todos van formando organizaciones de ayuda mutua, mutuales. Los judíos también empiezan por una organización mutual. No sé cuál fue la primera organización mutual, no era la AMIA. Bueno, el tema es que ellos se corren para el 11.